Esta tarde, en la sesión ordinaria de esta tarde, y dentro del procedimiento que hemos adoptado, dado el avance de la pandemia, se va a realizar la exposición virtual y va a tener lugar el trabajo de presentación de la profesora Jordano, que es, como sabéis, ha gustado a ustedes, académica por Santa Ella, y al mismo tiempo pues es profesora titular de Historia del Arte de nuestra universidad. La profesora Jordano se doctoró en la Universidad de Madrid y desde el campo de autónoma, en el ejercicio profesional, pasó lógicamente una vez que a dar clases en la universidad, y ha estado ligada como una gran especialista en arte medieval, pero también en arte mudéjar. Esa fue la clave de su tesis doctoral, como digo, que se doctoró en la Universidad de Madrid. Pero por otra parte, como es lógico, ha tenido un curso honorum docente realmente importante, en donde ha tenido viajes al extranjero como Londres, Qatar, Estados Unidos y entre otros países, pero al mismo tiempo se ha significado con una serie de trabajos que le acreditan como especialista en las dos líneas de investigación que tiene acreditadas. Independientemente de esto, es una profesora que tiene un curso honorum dentro de la universidad, desde programas de investigación que ha tenido, no solamente con institutos de prestigio, como puede ser el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues lo ha desarrollado también en programas de la Junta de Andalucía, y fruto de eso pues son más de 50 aportaciones en publicaciones que realmente dan la talla de la excelencia que adunan a la profesora. Esperemos que satisfaga a todo su público y estaremos expectantes también después de visualizarlo en las páginas correspondientes de nuestra web, cuando esté disponible toda la conferencia que ya previamente ha grabado y que lógicamente tendremos la satisfacción de ver y escuchar con atención. Buenas tardes, señoras y señores, señor presidente de la Real Academia de Córdoba. Ante todo, muchas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí hoy para formar parte de esta institución como académica correspondiente. La situación actual impide hacerlo allí en la sede de la Real Academia, por lo tanto, pues lo vamos a hacer de esta forma virtual. Espero que les llegue bien el contenido de esta exposición, que va a versar sobre la carpintería de lo blanco en Córdoba, como ya están viendo en la presentación. Bien, la existencia de una arraigada tradición artesanal en la carpintería más elaborada, cortada a cartabón, bien escuadrada y alisada, blanqueada, específicamente en relación con la cubrición de edificios, no se puede negar en Córdoba a la vista del exquisito trabajo de la madera en los techos de la mezquita ya desde época emiral. Las vigas que hoy se muestran expuestas en el patio de los Naranjos ponen de relieve la habilidad en la talla en madera, así como el dominio de la técnica pictórica sobre este material, pues aunque actualmente aparezcan la mayoría de las piezas conservadas en el color natural de la madera, originalmente estuvieron ricamente policromadas. La variedad de motivos y la calidad en su ejecución demuestran el genio creador de los artistas y el importante legado que habían recibido de las generaciones precedentes, la extraordinaria riqueza de los promotores para financiar semejantes encargos
y la existencia de talleres locales con un alto nivel de cualificación, que seguramente contaron con instrumentos de regulación del oficio similares a las ordenanzas que aparecieron posteriormente en época cristiana. La mezquita se convirtió, al igual que en otras facetas de la actividad artística, en el centro difusor de las novedades técnicas que se produjeron en cuanto al trabajo fino de la madera. No en vano, las crónicas se hacen eco del célebre mimbar elaborado bajo Al-Hakam II, otro que no nos ha llegado. Otros mimbares tallados en ricas maderas fueron realizados para dinastías florecientes al otro lado del estrecho, como el bellísimo ejemplar de la Cutubilla de Marrakech del siglo XII, obra salida de un taller cordobés, como es sabido, y que tienen en su pantalla. Bueno, no, ese desapareció, este es el que tenemos de la Cutubilla. Volviendo a las techumbres de la mezquita, afortunadamente tenemos noticia de 3 artistas que intervinieron en su realización para la ampliación del Al-Hakam II. Se trata de Infaz, Rashid y Hatim, cuyos nombres aparecen grabados en cúfico en el trasdós de 6 vigas. Se suman así a los canteros, obreros y escultores que dejaron constancia de su oficio, que escribieron sus nombres en los fustes de algunas columnas de la mezquita o que dejaron constancia de su oficio mediante inscripciones testimoniales en lugares muy visibles del mihrab y de la maksura. La demostración de que siglos después los cristianos tuvieron en cuenta la habilidad de los artistas musulmanes es que, por orden de Alfonso X, los carpinteros, albañiles y aserradores mudéjares tuvieron que trabajar sin cobrar 2 días al año en el mantenimiento de la catedral. La transmisión, aquí estamos viendo detalles de ese mimbar y donde vemos la combinación de la acería con el ataurique, que es esa hoja vegetal, o sea, esa decoración vegetal abstracta. Y aquí también se ven los arcos de herradura, típicamente andalusíes, que formaban parte de los escalones del mimbar. Y este es otro. Bueno, la transmisión de la estética andalusí por parte de los mudéjares a la sociedad bajo medieval cristiana es lo que se pretende poner de relieve en este trabajo. Para entender la dimensión de este legado, conviene comenzar recordando el testimonio de Al-Idrisi, cuando contempló los techos de madera de la mezquita en el siglo XII, y dice así: todo el techo está formado por paños de madera clavados sobre las vigas de la armadura del techo. Los paños son todos planos, adornados ya con decoraciones embutidas, ya con decoraciones curvilíneas, compuestas según modelos de hexágonos y lacerías. Las partes pintadas son diferentes entre sí. Es más, cada una de las tallas de los tableros tiene su propia decoración, cuya composición fue ejecutada con mucho arte. La pintura de los elementos ornamentales fue realizada con diversas calidades de rojo vermellón, de blanco de plomo, de azul lapislázuli de ultramar, de rojo de minio brillante, de cardenillo y de negro tinta. Pintura que llena los ojos de admiración, hechiza a los espíritus por la pureza de su trazado, la variedad y la distribución de los colores. Ese juego policromo descrito en el texto de Al-Idrisi se aprecia en algunos tableros aparecidos en las naves 1 y 2 de la mezquita catedral, contiguas al muro este, en la ampliación de Almanzor, que habían sido reutilizados como parte del entablado bajo las tejas en una reforma de mediados del siglo XIX, y cuya posición no se correspondía en absoluto con su localización original.
Debo estas fotografías a la generosidad del arqueólogo Raimundo Ortiz, que me las proporcionó. La vistosidad y singularidad de estas tablas fue motivo para que Girold de Pragny incluyera sus dibujos en su obra sobre la mezquita de Córdoba. Se trata de tablas lisas y de poco espesor, como estamos viendo ahí, decoradas con dos motivos inspirados en la sepca o red de rombos de arquillos mixtilíneos muy estilizados, unas veces en rojo, otras en azul, sobre fondo ocre, enmarcados por cenefas de líneas negras de distinto grosor a imitación de una alfombra. Desde que en 1875 el arquitecto Rafael de Luque y Lubián descubriera algunas vigas y tableros originales de la techumbre de la mezquita Aljama, con decoración tallada y vestigios de policromía, los arquitectos conservadores, es decir, Ricardo Velázquez Bosco y Félix Hernández, se afanaron en su recuperación, con intención de devolver a la mezquita su imagen primigenia en cuanto a la cubrición, distorsionada por las intervenciones habidas durante el barroco que ocultaron las techumbres primitivas con falsas bóvedas de cañizo. Como en tantas ocasiones ha ocurrido por diversos motivos muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, el cambio de estética, el cambio de gusto, o también por mayor higiene, por la madera atrae a xilófagos, y también por economía en la conservación, ya que el yeso suele ser más resistente que la madera. Aquí tenemos dibujos muy bonitos de Ricardo Velázquez Bosco reproduciendo dibujos de esas techumbres de la mezquita, en la parte de Al-Hakam II. Bien, antes de hacer un recorrido sucinto por los tipos de techumbres más frecuentes en Córdoba, es necesario detenerse en las ordenanzas de los carpinteros, sobre las que ha trabajado de forma exhaustiva Jesús Padilla González, quien destaca el carácter retardatario con el que apareció la figura del alarife o veedor de carpintería y las propias ordenanzas, las de Córdoba ya en 1492, siendo confirmadas por los reyes católicos, si bien, como consta en ellas ha habido otras anteriormente que no nos han llegado. Gracias a dicha ordenanza es factible tener una información valiosa para reconstruir el contexto en el que se desenvolvieron los carpinteros. Así, esto es un detalle de la techumbre de la Catedral de Santa María de Mediavilla de Teruel, que es un ejemplar fantástico y donde aparecen estas escenas de carpinteros que están haciendo pues una armadura, como se ve claramente ahí, ¿no? Voy a coger el puntero para señalar. Espero que vean el puntero ahora. Bien. Así es posible saber lo que ganaban, 35 maravedíes diarios, y dónde se encontraban las carpinterías, que fue frente al pilar de la Plaza de la Corredera. Pero las ordenanzas más interesantes son las promulgadas en 1529. En ellas se regulaba el oficio, que aparece ya con una configuración plenamente gremial. Se indica la obligatoriedad de pasar un examen ante el alcalde y veedores para aquellos oficiales que quisieran optar a la maestría a fin de poder abrir taller y tiendas. Solía ser cuando tenían 20 años de edad. Y como anticipábamos, aparece ya la figura del alcalde de carpintería, máxima autoridad del gremio, prosiguiendo la actividad que antes desempeñaban los veedores. Para el objeto de este trabajo, cabe destacar que entre las pruebas que debían pasar los oficiales en el examen para alcanzar la maestría, se encontraban, entre otras, el saber hacer una armadura de par y nudillo, que es una cosa, básicamente es esto, son estas dos, las alfardas y los nudillos, o una armadura con sus limas moamares. Esto ya nos habla del grado de habilidad exigido, pues este tipo de armaduras se encontraban entre las más
las más complejas, frente, por ejemplo, a las de lima sencilla o lima bordón. Otro dato consignado es que debían realizar un aparador apeinazado de molduras. No tengo, perdónenme, no tengo una fotografía de un aparador. Bueno, aquí tienen, este es el tratado de Diego López de Arenas, que es uno de los tratados sobre carpintería de los blancos más antiguos que conservamos, del siglo XVI, aunque fue publicado en el año 1633. Y gracias a él, que da una especie de recetas para que fuera más fácil enseñar a los nuevos o futuros carpinteros, pues gracias a eso sabemos perfectamente cómo se trazaban y cómo tomaban las medidas, los tipos de compases, etcétera. Bien, pues como iba diciendo, no tengo imagen de un aparador, que es lo que recoge las ordenanzas que debían hacer, pero sí tengo esta foto que yo creo que es muy reveladora, que son fotos de las puertas de la iglesia parroquial de la Asunción de Palma del Río, donde se ve perfectamente, ojo, que son del siglo XVIII, y se ve perfectamente cómo sigue la tradición andalusí en este trazo de estrellas de 8 puntas, que eran tan queridas en el arte islámico. Bien, pues como iba diciendo, que esto implicaba el conocimiento de la lacería. ¿Qué es esto? Dibujos o trazos basados en estrellas y sus prolongaciones, que son de origen islámico, y su aplicación mediante ensamblaje de las tablillas o peinazos que constituían el lazo al entrecruzarse con los pares o alfardas y los nudillos arriostrándolos. Esto lo vemos perfectamente en el caso de las armaduras, ¿no? Que son estos son los nudillos. Y las otras son los pares o alfardas, y los nudillos. Bien. Bueno, pues en el caso de Granada y Sevilla, las ordenanzas establecían unos exámenes con diferentes niveles de dificultad en función del grado de especialización que el oficial pretendía adquirir. Esto realmente es como en época actual, ¿no? Lo anterior refleja la complejidad que alcanzó la carpintería de lo blanco en los siglos XV y XVI y la importancia de la madera en la construcción de la época, que requirió de la inspección especializada en estos trabajos. Por prueba de esto es la ordenanza sexta de 1529, que prohibía que los alarifes albañiles inspeccionaran las obras de carpintería en los edificios, ya que ello estaba ocasionando serios perjuicios, por lo que en adelante tendrían que ser acompañados por los alcaldes o veedores de carpintería, es decir, los especializados, los especialistas, y no por los albañiles, que al fin y al cabo era como una intrusismo profesional, ¿no? Y ellos lo que intentaban evitar es que los albañiles hicieran este trabajo de inspección de las obras de carpintería. Otra evidencia del peso que tuvo el oficio de la carpintería es su proyección en el urbanismo. La ocupación de espacios urbanos por el sector de la carpintería se constata, por ejemplo, en la ordenanza de 1552, que prohibía que se aserrase en la corredera, a raíz de una denuncia interpuesta por las molestias que ocasionaban los muladares que había allí junto a las carpinterías, así como en las plazuelas y calles adyacentes, debido a la gran cantidad de madera que depositaban y aserraban. Desde la Baja Edad Media proliferaron los comercios y artesanos en el entorno de dicha plaza, en la calle de la Feria, la Plaza del Potro, en la cual existió el Mesón de la Madera, que albergaría a quienes vinieran a la ciudad para vender esta materia prima, prohibiendo las ordenanzas de 1492 que los mesoneros pudieran comprarles madera, a fin de impedir que estos la revendieran a mayor precio. Escobar Camacho sitúa la plaza y calle de la maderería
a mediados del siglo XIV cerca de la Corredera, aproximadamente donde hoy están las calles Pedro Muñoz o Pedro Rey, donde se encontraban las casas habitadas fundamentalmente por madereros y carpinteros. Eso da también muchas pistas sobre toda esta zona comercial, de talleres, artesanal y todo eso, donde los topónimos de las calles no están reflejando esa actividad comercial. Las ordenanzas de 1499 instaban a los carpinteros y vecinos de la Corredera a que impidiesen a sus hijos y criados causar daños en el pilar hurgando con clavo o con cuchillo o con otra cosa alguna las paredes del dicho pilar o tirando piedras, cañas ni otras suciedades en él. Igualmente indicaban que se tuviera cuidado de no dañar las esquinas del pilar descargando de golpe las maderas y se prohibía lavar las maderas en él. Los maestros oficiales y oficiales que tuvieran su taller cerca del pilar debían procurar no acercar las maderas al andén de este, así como tampoco el banco de trabajo que utilizaban para labrarlas, donde apoyaban las maderas para trabajarlas. Se prohibía igualmente que echaran las barreduras y el estiércol que sacaren de lo labrado al andén del pilar. Ante el estorbo que suponía el almacenamiento y desbaste de troncos en el entorno de la Corredera, el Cabildo Municipal acordó en 1552 sancionar a los carpinteros que no aserraran donde antiguamente se acostumbraba, que según Jesús Padilla era un lugar próximo al embarcadero o muelle existente junto al molino de Martos, pegado al río. Entre la actual ermita de los Santos Mártires y el Arenal había una zona de almacenes donde se ponía a secar la madera que por flotación se traía desde la Sierra de Cazorla y Segura por el río Madera, afluente de Segura, sobre todo en primavera, cuando los cursos llevaban más agua y los troncos eran conducidos con mayor facilidad por los pineros ayudados de sus perchas. Quedaban exceptuadas de la anterior sanción otras calles de Córdoba donde tradicionalmente se aserraba, que en nuestra opinión pudieron ser las identificadas en el plano de los franceses de 1811 con los nombres de calle de la Madera Alta, actual Eduardo Dato, y de la Madera Baja, hoy Tejón y Marín, y que coinciden con la que aparece documentada como calle de la Madera desde el fines del siglo XIV, es decir, por esta zona pegada a la muralla. Ya que el establecimiento de los talleres de carpinteros que debían manejar maderos de gran escuadría junto a la muralla de Poniente, lo podría corroborar igualmente el topónimo de Plaza de Aladreros, que está documentado desde los años 30 del siglo XV y aún se conserva. Como es sabido, los aladreros eran los carpinteros especializados en la construcción de carros, aperos, de labranza, etc. O sea que, como ven, se reflejan las distintas especialidades. Ya que la mayor parte de la madera que se utilizaba en Córdoba procedía de la Sierra de Segura y venía por el río, los troncos podrían llevarse hasta estos puntos a poniente de la ciudad por el camino extramuros, o sea, desde el río, desde aquí, pues se podían venir, traer pegados a la muralla y luego introducirlos en la ciudad sin pasar por en medio del recinto urbano, ¿no? Y evitando la dificultad, el estorbo y demás. Prosiguiendo, podríamos decir que la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 y la posterior Ley Andaluza, reformada en 2007, han evitado la destrucción de algunas techumbres que han ido apareciendo durante la restauración de casas del conjunto histórico de Córdoba. La obligada inspección y catas previas a cualquier intervención en el conjunto, a tenor de la normativa, ha hecho que algunos alfarjes, unas techumbres planas, que estaban en la estancia principal o palacio, así aparece en la documentación,
o bien en las galerías cubiertas de los patios, hayan aparecido, al hacer estas obras de restauración, con labores pictóricas y en numerosas ocasiones incluso con heráldica alusiva al linaje de los propietarios, lo que ayuda a la datación de la obra y a la identificación de los promotores. La mayoría de los ejemplares descubiertos responden a un tipo de techumbre, el alfarje, que vamos a ver a continuación, que tuvo una larga pervivencia precisamente por el arraigo en la ciudad del tipo singular de vivienda cuyo núcleo es el patio, alrededor del cual se disponen las habitaciones. Por otra parte, la ubicación de estos techos de madera lujosamente decorados, este es otro tipo, es una armadura de par y nudillo. Aquí estos son los pares o alfardas y estos son los nudillos, todos unidos constituyendo el almizate o aneruelo, más los tirantes. Bueno, pues pero vamos a hablar del alfarje, pero sí que quería que vieran esta imagen para que vieran la decoración pictórica, ¿no? Pues por otra parte, la ubicación de estos techos lujosamente decorados en las estancias de recepción de las casas, es decir, en la parte protocolaria o más pública de la casa donde el señor recibía a su invitado, pues no era casual, era para impresionar al visitante. Hoy, despojada la mayoría de estas casas palacios, por no decir todas, de su mobiliario original, es difícil adivinar ese esplendor con el que se regalaba a la vista por medio de, tenemos que imaginar, pues, objetos de cerámica, objetos labrados en metalistería, cordobanes, guadamecíes que protegían las paredes y las decoraban, tejidos suntuosos en cortinas, cojines, alfombras, tapices, yeserías, zócalos con pinturas murales, etcétera. Por no hablar de los materiales de acarreo, por ejemplo, columnas, con fustes y capiteles que venían de épocas precedentes. O sea, en Córdoba pues tenían un auténtico filón, ¿no? En edificios abandonados pues de época previa, de época romana, visigoda e islámica, y que ellos utilizaban pues en sus patios y en sus construcciones. Las descripciones de los viajeros del siglo XIX y comienzos del siglo XX ayudan a imaginar la visión de estas casas, las estampas, aunque en la actualidad tenemos el privilegio de conservar algunas en Córdoba que han quedado verdaderamente fosilizadas en el tejido urbano, gracias a su conversión en conventos por donación de sus propietarios. Los mejores ejemplos son el Rafael de religiosas capuchinas. Vamos a ver. Bueno, perdón, esto se me ha pasado, pero es un armario que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional y se tienen que imaginar, es del siglo XV, y este es uno de los objetos estos que adornaban las casas y que está hecho de madera también, ¿no? Con lacería. Bien, pues este es el convento de San Rafael de Capuchina, donde vemos perfectamente la portada y donde tenemos el ejemplo de el alfarje que cubría el llamado Salón del Conde, que luego cuando fue cedido por los propietarios para las capuchinas, ellas lo convirtieron en la iglesia, hasta que después, bajo don Marcelino Sciuri, el obispo de Córdoba, ya él dio dinero para que se construyera la iglesia, que es la que hoy conocemos. Bueno, pues este sería el caso de capuchinos. Y este el de Santa Marta, de la orden de Jerónimas, que sigue siendo, los dos siguen activos, ¿no? Aunque también quedan vestigios de interés en el convento de Santa Cruz. Bien, si bien estructuralmente quedó fijado el tipo de alfarje con jácenas y jaldetas durante varios siglos, especialmente en el siglo XIV y XV, hasta llegar incluso a principios del XVI, lo cierto es que los motivos decorativos fueron adaptándose a la evolución estética, al gusto estético, y si bien al principio abundaban los de más pura progenie islámica, como son las palmetas derivadas de la hoja de la palmera, de clara ascendencia omeya, tan del gusto oriental, o las hojas de pimiento, además de motivos como el zigzag, los puntos enfilados, acicates y espiguillas, así como inscripciones en árabe. Esto lo vemos aquí en el alfarje de, bueno, se ven por aquí,
se ven inscripciones en cúfico, y estamos hablando de un señor que ya es un cristiano del siglo XIV, y sin embargo está haciendo encargando ese tipo de decoración porque era exótica y quedaba muy bien, era ese gusto. Bueno, pues si bien en esos siglos se llevaba eso, era la moda, sin embargo, poco a poco vamos a ir viendo cómo se empiezan a desplazar o a combinar con elementos góticos. Estos últimos conquistaron el terreno ya a partir de los Reyes Católicos, cuando se impuso una hoja, como fue la cardina, ahora después la veremos, que era una hoja de inspiración más naturalista y más propia del gótico, ¿no? De los gustos cristianos. Una derivación del alfarje, más barata y fácil de ejecutar, que aún encontramos hoy, fue la del ladrillo por tabla, que es esta que tienen aquí, donde se combinan pequeñas vigas de madera con ladrillos, que eran decorados con estarcidos, con tracerías, con decoración, ¿no? Se trataba de un sistema más económico que pronto se popularizó al prescindir finalmente de toda decoración, y esto se ve todavía en casas antiguas del casco histórico de Córdoba. La pervivencia de este sistema de cubierta y su receptividad a la decoración se aprecia cuando en 1553 se le encarga a Francisco del Rosal, un famoso pintor de Córdoba del 16, que pinte, cito textualmente, todos los ladrillos y maderas de los claustros del jardín, rejas, puertas de la iglesia del convento de Nuestra Señora de la Merced, obra en la que le ayudó el pintor Antón de Castillejo. Está perfectamente documentado. Con el paso del tiempo, la penetración del Renacimiento desde Italia introdujo el gusto por el casetonado, y en un nuevo alarde de hibridación, la carpintería de lo blanco dio lugar a obras que combinaron soluciones de raíz islámica con otras renacientes. Así, Francisco del Rosal fue quien pintó, es un pintor que lo tenemos documentado entre 1515 y 1594. Pues bien, fue quien pintó la techumbre de San Nicolás de la Villa en 1558. Está perfectamente documentada. Esta techumbre estuvo oculta por falsas bóvedas barrocas con que se cubrió toda la iglesia posteriormente, ya en el barroco. Y fíjense que cuando se acerquen a San Nicolás, levanten la mirada porque miren qué techumbre más maravillosa se pudo recuperar. Bien, otro de los capítulos relevantes de la carpintería de armar es el de las armaduras de parinudillo, esta que tenemos aquí, solución que fue adoptada para la cubrición de la nave central de las iglesias parroquiales construidas tras la conquista cristiana de la ciudad a partir del último tercio del siglo XIII y siglo XIV. Este es el caso de Santa Marina, pero pueden ir a otras. Es verdad que los incendios, la ocultación de las techumbres con bóvedas de cañizo, entre otros factores, han contribuido a la mala conservación de estos ejemplares. Entonces, en muchas ocasiones las encontramos fuertemente restauradas, pero bueno, por lo menos nos podemos imaginar la dificultad de su ejecución. Así, se constata cómo, aparte del maestro carpintero, junto con su cuadrilla intervenían los pintores. Esto se ve en estas techumbres porque todavía algunas de ellas conservan restos de policromía, motivos decorativos, etcétera. Por ejemplo, en el Archivo Histórico Provincial, donde está el archivo, pues se conserva parte de la antigua iglesia de San Salvador, que es muy interesante. Se sabe que en 1495 Juan de Burgos concluyó la pintura de la viga, entiéndase viga por techumbre, de la iglesia de Santa Marina, cuya decoración había contratado en principio junto con el también pintor Pedro Fernández y su homónimo carpintero, hijo de Juan de Córdoba. La pervivencia de la estética islámica en la Córdoba cristiana se hace notar, al igual que en otros múltiples aspectos, en el de los motivos decorativos.
Bien, aquí tenemos el convento de Santa Clara de Belalcázar, donde hay, bueno, se puede visitar y yo le invito a que vayan porque es algo extraordinario, es singular, no me voy a detener, pero sí, además ahora que se acerca la Navidad, pues las clarisas hacen unos dulces fantásticos, entre ellos la flor de Navidad que siguen recetas mudéjares, de origen islámico, muy curioso. Hechos sobre todo con almendras, con muchísimas almendras. Y incluso el dibujo del dulce este que hay que hacer por encargo, la flor de Navidad, recuerda las piezas de la lacería mudéjar. Bien, pues así la ordenanza de pintores de la ciudad de 9 de octubre de 1493 establecían que cuando un oficial quería examinarse para convertirse en maestro, tenía que hacerlo ante los 2 maestros pintores y los 2 veedores elegidos para ello. Y si quería especializarse en el arte de lo morisco, debía demostrar que sabía preparar el engrudo, o sea, la cola, para una obra de calidad, así como el aparejo necesario, es decir, la preparación o imprimación, para la madera sobre la que había de trabajar. Porque, claro, sobre la imprimación luego ellos pintaban así con estos colores. Y dice textualmente, es que sepan si es de boxador, es decir, dibujador de tauriques, a tauriques, temas vegetales, si lo sabe de boxar, dibujar, el labrar de colores. Prosiguen las pruebas que habían de hacerse al oficial examinado con la comprobación de si es señalador de lazo, él lo sabe señalar, labrar, pintar, de colores e antraxarán. En este caso, se requería que el pintor supiera trazar el diseño de la lacería y aplicar los colores. Otro requisito es que supiera labrar follajes esanzados, es decir, en relieve, perdón, en follajes con volumen, como vemos aquí, hojas, relevados en madera, que tuvieran como relieve, así en obras de casas como de puertas, es decir, pintar motivos vegetales, sobre todo hojas que hubieran sido realizadas en relieve sobre madera o por lo menos que tuvieran ese aspecto, ¿no? Pues muy interesante en Santa Clara de Belalcázar, en el convento de Santa Clara de la Columna, porque aquí está, es que estas tablillas aparecieron con motivo de la restauración que se hizo hace ya años bajo la dirección del arquitecto Arturo Ramírez. Allí hubo una escuela taller trabajando en la restauración de las techumbres y bueno, eso arrojó un montón de información, muchísima información, perdón, porque aparecieron, al desmontar las techumbres, aparecieron tablas que estaban ocultas a la vista y donde los artistas hacían ensayos previos, como si probaran. Y, por ejemplo, esto nos sirve para ver la preparación previa. ¿Qué hacían? Pues sobre la madera con pintura negra, pues muchas veces derivada del carboncillo, pues hacían primero el perfil, el contorno de las hojas y luego lo rellenaban con estas rayas negras que servían para dar la volumetría. Esto lo vemos, por ejemplo, en esta tablilla que está ya terminada y se ve las rayas negras y luego la aplicación de los colores. Fíjense qué colores más vivos, o sea que cuando vayan a Santa Clara y vean esos colores tan brillantes, no piensen que eso era obra de restauración, no, es que luego cuando se ven las originales es que efectivamente eran colores espectaculares, ¿no? Bueno, pues estos diseños fueron adaptados posteriormente a los sucesivos estilos tras la conquista cristiana, resultando un interesante arte de hibridación, que si bien comúnmente se denomina mudéjar, siguió dando frutos tras la conversión de los musulmanes al cristianismo, es decir, cuando ya eran moriscos. Esto explica, o sea, esto sigue, pues, durante el siglo XVI, yo me he encontrado hasta techumbres con lacería en el siglo XVIII, ¿eh? Es decir, que nunca se termina hasta la actualidad. Esto explica que en el examen se quiera al oficial que demostrara cómo aparejar, dorar, les voy a enseñar la siguiente imagen donde se ve muy bien, aparejar, dorar en cubos
racimos, en copas, que pertenece a lo morisco. Dichos cubos, racimos y copas son términos referidos a la realización de las piñas de mocárabes, que son estas que tienen aquí. Estas son de baena, en sus distintas apariencias. Lo usual es que estas formas fueran realizadas en madera o yeso, pero en cualquier caso la mano del pintor era esencial, era el que daba el toque final, ¿no? Ya que muchas de estas piñas se doraron para dar mayor vistosidad y riqueza a la techumbre, a la vista está, ¿no? En relación con la pintura a lo morisco de techumbres de iglesias y casas de caballeros y otros, queda establecido en la ordenanza que se haga usando como aglutinante cola de pergamino o de vacas y que se prepare el soporte con una mano de yeso vivo o grueso, o sea, el que reacciona en contacto con el agua y fragua. Y una vez bien encoladas y dadas las imprimaduras de colores con mezcla de yeso, para lo que iba a ir en colorado, anaranjado y verde, se doblaban estos colores, o sea, se volvía a dar otra mano con buen vermellón, azarcón, buen naranjado fino, con poca mezcla, buen verde jalde, buen cardenillo, buen albayalde, añil, sangre de drago, para después aplicar barniz de grasa. En las obras en que se vaya a aplicar oro, sigue la ordenanza, que éste se asiente siguiendo la misma técnica que se indica en estas ordenanzas para los retablos, con los mismos aparejos e igual para el azul fino. El azul fino normalmente venía de lapislázuli, que era una piedra semipreciosa muy cara. Concretamente, la ordenanza novena, para aplicación de oro en los retablos, señala que este ha de ser fino y bruñido. Especificaba la normativa que para hacer las mezclas de las pinturas con yeso se utilizase yeso bueno y no se echase este en demasía y que no se barnizase con resina, sino con grasa. La preocupación porque los colores permanecieran en el tiempo, se observa la indicación de moler bien los pigmentos y de dar imprimaduras o varias capas para garantizar la intensidad de los colores y su perdurabilidad. Sobre esos estratos se aplicaban ya los pigmentos de mayor calidad, que eran los visibles, los que la gente veía. De ahí que se adjetiven todos con la palabra buen vermellón, buen naranjado fino. A la vista de que la ordenanza se penaba con multa de 1000 maravedíes a aquellos pintores que hicieran obras de madera y pintura diciendo que eran carpinteros, diciendo que eran carpinteros, parece que esto debió ser una práctica común. De lo que dice la ordenanza, se ha seguido y sigue grande daño al pueblo. La normativa venía así a dar respuesta a tal abuso. Esto es lo que ya decíamos antes, ¿no? Como había gente, lo que se llama ahora intrusismo profesional, ¿no? Que los pintores querían reservarse su protagonismo en la obra de restauración, de cuando tenían que también pintar, pues que fueran ellos y no carpinteros, ¿no? Que los pintores pintaran y los carpinteros hicieran su trabajo. Por supuesto que con el paso del tiempo, la armadura de par y nudillo también recibieron las influencias italianas con amplia aceptación, como demuestra el ejemplar espectacular de la nave central de la iglesia conventual de San Pablo, que pueden ver, fechada en 1532, o la del antiguo Hospital de Jesús Crucificado, donde hoy está la residencia de ancianos Buen Pastor, en la calle Buen Pastor. Por citar algunos ejemplos, hay muchos más, incluso en la provincia hay algunos muy buenos. En tanto que las primeras ordenanzas aprobadas en 1493 apenas tuvieron eco, las segundas, las de 1543, muestran una diferencia clara. Mientras en las primeras, se aludía al arte de los moriscos, o sea, las del siglo XV, si todavía perduraba más el gusto por lo morisco,
En la última, en la de 1543, casi un siglo después, pues se hace referencia a los romanos, es decir, por ejemplo, a la decoración de Candelieri, a los brutescos, es decir, grutescos, los escudos y las armas. Vemos un cambio radical, que se pintan por lo general en paredes y madera. Esto se ve también en las condiciones estipuladas en el contrato para la realización de la techumbre de San Nicolás de la Villa, que ya hemos visto, ya mencionada, donde se dice: ítem, es condición que el friso del arquitrabe ha de tener un romano muy bien hecho, con muy buenos colores el campo de dorado y colorado a mitades y la moldura alta y baja de un jaspe de buen color repartido. A de un arte de este contrato interesa destacar asimismo la técnica para aparejar o preparar la madera. Y dice: hase de dar una mano de engrudo y después de seca se han de dar 2 manos de yeso vivo muy delgado y luego raído, es decir, lijado, y dado una mano de engrudo sobre el aparejo algo fuerte para que luzcan los colores. Es decir, había que adobar la madera con varias manos de engrudo y yeso raído, lijado, para que quedase la superficie más fina y lisa a fin de recibir bien los colores, los cuales mantienen los tonos vivos que establecían las ordenanzas del siglo XV, que decían: entiéndese que en los paños han de ir las cuentas repartidas. Las cuentas se refiere al motivo de perlado. Perdone, es que ya no por no ir para atrás, pero lo hemos visto en un detalle Santa Clara de Belalcázar, que se veía el motivo de puntos sobre fondo blanco, el perlado con unas perlas. Y dice: entiéndese que los paños han de ir las cuentas repartidas 2 colores, naranjado y colorado, y el campo azul que esté hecha de buenos colores, buen azul fino con buen engrudo. Estas nuevas ordenanzas, surgidas a mediados del siglo XVI, establecían que los pintores podían pintar al fresco o al óleo a zaquizamíes y otras cualquiera maderas que se suelen pintar de romanos y cintas con escudos y armas. Aquí también vemos ya lo que va dentro del humanismo típico del siglo XVI, que era la ostentación. Ya empieza aquí la ostentación hacia el exterior de los linajes, que antes quedaban hacia el interior, hacia los invitados, pero la gente hacia afuera no lo veía, no se hacía ostentación hacia la calle. Todo esto ya nos habla de una entrada plena de las modas italianas. El gusto por las techumbres pintadas no era exclusivo del ámbito eclesiástico, lo vamos a ver también en encargos de particulares. Así, por ejemplo, Juan de Córdoba, pintor, y Bernardino Rodríguez, pintor, se comprometen a pintar la techumbre y la puerta de la casa de don Martín de Córdoba frente a la iglesia de San Salvador por 3.400 maravedíes. Un siglo más tarde, se constata la pervivencia de los mismos gustos entre la oligarquía local. En este caso se trata de don Pedro de Cárdenas, caballero 24, quien en 1578 acudió al pintor Juan de Robles para que pintara la armadura alta y recámara de sus casas principales, de su casa, además de una sala baja con su recámara y portal. Las ordenanzas establecen el periodo de formación de un aprendiz de carpintero y los documentos notariales dejan entrever que el aprendizaje se realizaba en talleres donde entraban los mozos, o sea, muy jovencitos, gracias a una red de contactos que funcionaban plenamente y que era compartida especialmente por carpinteros y pintores. Esto es curiosísimo, era verdaderamente una red, lo que evidencia la estrecha relación entre ambas profesiones y algunas más, como vamos a ver a continuación. Dice: así en 1471, Juan de Ciudad Real, hijo de Juan Sánchez Zapatero, entró de aprendiz con Juan López, carpintero, hijo de Fernando López, pintor, para que le enseñase el oficio en el plazo de 4 años. 4 años era lo normal.
voy terminando. Como decíamos, la madera más utilizada en Córdoba para la edificación fue la de pino procedente de la Sierra de Segura, ya desde época islámica. Eso están comprobando ahora en la mezquita, ¿no? En época cristiana se prohibió cortar encinas, alcornoques y guadaperos, es decir, peral silvestre, aunque los madereros, aladreros y carpinteros quedaron autorizados para cortar algunos de estos, como una excepción. En 1580 se pagaron 2.060 reales por 40 pinos a 51,5 reales cada uno, que estaban en Aldea del Río, en Jaén, destinados a la iglesia, ahora les paso aquí, a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Bujalance. De la documentación se desprende que fueron empleados en la construcción de la nueva sacristía, que, según las visitas generales, estaba junto al ábside del Evangelio y era muy grande y cuadrada, nueva, que aún no estaba enlucida, y poco ha que se ladrilló con buen techo de madera de pino labrada. Las naves del primer templo parroquial, obra atribuida a Hernán Ruiz I, debieron estar cubiertas en madera. Pues en 1520 Lorenzo Fernández, pintor, vecino de Córdoba, declaraba haber recibido del vicario de la iglesia de Bujalance 2.000 maravedíes para terminar de dorar la viga, o sea, la techumbre. Estas se reemplazarían entre 1569 y 1571, al cubrirse el nuevo cuerpo de 3 naves proyectado por Hernán Ruiz II, por Bartolomé Muñoz Penas, carpintero, quien cobró 24.632 maravedíes por los 180 artesones que labró para el enmaderamiento de la iglesia, con que se acabó de hacer todo el enmaderado a 8 reales cada artesón. O sea, aquí vemos esa evolución del gusto. El caso de Bujalance es paradigmático. Para ir concluyendo, lo expuesto anteriormente refleja cómo los nuevos gustos fueron imponiendo nuevas soluciones para la carpintería. Es muy posible que Hernán Ruiz I proyectara una armadura de par y nudillo para la nave central y colgadizos en las naves laterales, siguiendo el modelo de las parroquiales de la ciudad, de la capital cordobesa, que son los que vemos en la mayoría de la iglesia. Pero, al hacerse cargo su hijo, Hernán Ruiz II, de estas obras, seguramente por necesidad de ampliación del templo ante el crecimiento de la población, ante el aumento de la población, como venía siendo habitual en otros municipios, esto se ve en las visitas generales, introdujo los artesonados renacentistas al correr ya el tercer cuarto del siglo XVI. Bujalance pudo llevarlo a cabo y al menos nos queda un testimonio documental certero a través de estos documentos que hemos leído. En otros municipios, quizás ante el coste que suponía, no se llegó a hacer. Nada más, aquí termino. Muchas gracias por su atención y esperemos vernos pronto en la academia. Desde aquí pues aprovecho para enviarles un saludo muy cordial y sobre todo que tengan salud. Espero verles pronto. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Adiós.